Esta gentil invitación para que estemos aquí celebrando este reencuentro aprista en un aniversario más de la muerte de Víctor Raúl. Sí. Además siento que en alguna medida, algo que ya se dijo, estamos acá varios miembros de la familia de la Torre y me honran con darme la representación, el encargo de dar este mensaje a nombre de mis familiares. En realidad hay mucho que hablar, ¿no? Habría mucho que decir y se trataría mejor de sintetizar que de hablar mucho, aunque es inevitable que vengan ideas tras ideas y que uno quiera seguir y seguir hablando, ¿no? Pero algunas cosas en las que he pensado de lo que significa Víctor Raúl Haya de la Torre en la historia quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, hay cosas que se han dicho y yo quisiera subrayarlas, reiterarlas. En primer lugar, yo creo que Víctor Raúl destaca en la historia política peruana por ser uno de los dirigentes, de los líderes políticos que más se enraizó en su pueblo, que más se enraizó mordiendo las conciencias, haciéndolas vibrar con su mensaje, con su prédica en búsqueda de la justicia, de la democracia. Y esto se vio, como lo hemos podido visualizar en los videos, en los días de su velatorio, se podría decir, este largo velatorio que tomó varios días, incluso varias instancias en Lima y luego en provincias en su viaje hacia Trujillo, y ver cómo es impresionante la multitud que congregaba, ¿no? Ese tremendo fervor que despertó en el momento de su fallecimiento, ese dolor profundo de la gente. Yo recuerdo desde que sale de Vitarte, ¿no? el féretro, la impresión de la gente, se oye un clamor, una cosa, como una queja del pueblo vitartino que lo veía cotidianamente entrar y salir y que podía verlo también en cualquier momento visitándolo en Quinta Mercedes. Entonces eso no es común. Yo creo que personajes con tal raigambre, con tal apego, con tal enraizamiento son pocos, ¿no? Y por eso destaca este líder de dimensión continental. Y esto fue básicamente, yo creo, por dos cosas. Me preguntaba, ¿y por qué? ¿De dónde sale este arraigo, este haber sabido enraizarse en el pueblo, en la conciencia, en los corazones y en las mentes de los peruanos? Y esto es en primer lugar porque fue un hombre, yo diría quizá principalmente, no únicamente, pero principalmente porque fue un hombre consecuente con su palabra, donde unió la prédica con la acción, no se quedó en la prédica como muchos. Esta consecuencia lo convierte en un hombre ejemplar, en un hombre paradigmático, porque creo y repito que hay pocos como él que supieron armonizar. Y si yo creo que se fue tranquilo, ¿no?, de este mundo, sabiendo que había cumplido su misión, ¿no? Y esa misión era esa, la de ser consecuente. Allí, en una de las tomas, veía cómo él se recordó una expresión de él cuando decía: yo he sido pobre, yo soy pobre. Sí, pues, ¿no? Como ya se había dicho, y acá es donde me toca subrayar, y disculpen que repita, pero vale la pena hacerlo, como este hombre que pudo acumular millones, pero no le interesó la riqueza material, le interesó la riqueza política, la riqueza espiritual, la riqueza cultural, ¿no? Entonces, fue un hombre, repito, otra vez consecuente con esto, ¿no? Recordamos y repetimos muchas veces, y vale la pena volver a recordar a este hombre que cobraba un sol siendo presidente de la Asamblea Constituyente, ¿no? Por todo sueldo, por toda razón. Más dicen que más costaba elaborar el cheque de lo que significaba ese cheque en expresión monetaria, ¿no? También se ha recordado, y quiero también dar un testimonio porque esto es importante. Pocas veces se habla, ¿no?, lo que decía el compañero, del Víctor Raúl humano, ¿no?, del lado humano, de ese Víctor Raúl que quizás no muchos lo han conocido, ese Víctor Raúl tierno, ese Víctor Raúl
que se alegraba mucho cuando veía a un niño y quería jugar o darle una propina o darle un caramelo, ¿no? O ese tremendo cariño que tenía por los animales de toda la vida, especialmente por los perros, y siempre tuvo su perro, y Tony fue uno de los legendarios nombres que daba a los, le gustaba el pastor alemán, ¿no? Yo lo he visto y era impresionante. Yo a veces me he quedado así sorprendido como caminando. Recuerdo una vez en la casa visitando a Carlos Enrique Melgar en Punta Negra, justamente vi un perrito ahí. Yo tuve la suerte de un momento de poder andar. Me dijo, vamos a caminar, y estuvimos ahí caminando en los alrededores de la casa y de la playa, y vi un perrito chusquito, insignificante. Yo me quedé boquiabierto porque nunca había visto eso, y acercarse a hacerle cariñito, ¿no? Pues un perrito como tantos, ¿no? Ese hombre que se conmovía hasta de un perrito chusco y le provocaba hacerle cariño, pues era un hombre que también supo entender las necesidades, el sufrimiento del pueblo, que supo enarbolar esas banderas de reivindicación popular, de justicia social. Este lado humano, repito, que pocos vemos, es muy importante porque nos ayuda a configurar más integralmente la figura humana de Víctor Raúl. O también cuando él solía bromear, cosa que a veces también hay que enfatizarlo, ¿no? Porque lógicamente en el batallar cotidiano no siempre lo han visto, ¿no? Cuando era una persona de un gran humor que sabía reír. Ahora vemos, después de muchos años, un presidente que sonríe y que ríe, ¿no? Y Víctor Raúl hubiera sido, y quizá más todavía, porque era un hombre de chispa, de broma, de risa, que supo hacer política con buen humor, que supo hacer política con sonrisa, con alegría, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que él marcó al APRA y que el APRA supo hacer, a diferencia de otros grupos. Siempre decían, hay otros que andaban odiando, renegando, ¿no es cierto?, insultando, y nosotros respondíamos cantando y con alegría, porque eso nos había enseñado Víctor Raúl. Y creo que también hay que resaltar esta tremenda humildad, esta tremenda austeridad, ¿no?, que lo llevó a vivir en casa ajena, pero que no lo libraba, cosa que a mí a veces me preocupaba cuando yo era joven, universitario, y sabía que no teníamos mayores medios económicos en la familia. Siempre, mensualmente, me caían mis 500 soles que me daba en el partido cuando me visitaba, un billetón de 500 soles, mi propina mensual, porque sabía que eso lo necesitaba. Una vez me dijo, si necesitas libros, dime qué libro quieres, ¿no? Bueno, nunca me atreví a decirle qué libro quería, pero sí los 500 soles servían para hacer Y entonces alguien recordó también, yo lo he visto en otra faceta también de este lado humano, de un hombre muy sensible, muy perceptible también. Yo lo he visto, una vez entramos juntos a Trujillo, tuve la suerte de que me pidiera subir al carro entrando a Trujillo, que uno lo recibía a la altura de Moche, ¿no? El Alto Saladete, que llamábamos, ¿no? Entonces una vez me dijo, ven, sube, ¿no? Y yo vi como al entrar a Trujillo un hombre absolutamente garapos, casi se abalanza al carro y todo lo que quería darle la mano, y logró, ¿no? Parecía un mendigo, ¿no? Y lo que él hizo fue conmoverse casi hasta las lágrimas, ¿no? Y eso lo hemos visto muchos que hemos podido compartir momentos de intimidad, y digo la suerte porque ni siquiera los sobrinos podíamos estar mucho tiempo solos con él en una carrera pública permanente, ¿no? En un permanente contacto popular. Pero ahí yo diría, les digo sinceramente, me impresionó ese hombre maduro, curtido por la vida, que había visto tanto, que se emocionaba así casi hasta las lágrimas con un hombre, es que fue increíble, el tipo que se tira encima así con una ansiedad, con una cosa por quererle dar la mano a Víctor Raúl. Bueno, esas son las cosas que configuran un Víctor Raúl más humano, más íntegro, más real, ¿no es cierto? Quizá menos leyenda. Ahora, él cuenta cosas que parecieran de leyenda, pero son de verdad. Por ejemplo, alguna vez contaba, y creo que puede ser agradable, para mí lo es mucho, y espero no aburrir con anécdotas que uno puede ir recordando en el camino, pero alguna vez él recordaba cómo en épocas de persecución, en los peores momentos del velasquismo, que nos agredía, que querían llevarse a Jorge Idiáquez, y él
quiere tomar un atajo, no sé cómo acaba por lo que había en esos momentos de cercanía a la playa de Costa Verde, no sé si era Chorrillos, y hacen un alto, ¿no? Cerca a la hora de, no sé bien, no recuerdo bien la fecha cuando él contó esto, policías, ¿no? Y soldados se acercan a él, y uno lo reconoce y lo apunta, le apunta con el fusil. Entonces dice que todo fue silencio, porque Víctor Raúl voltea y lo mira fijamente a los ojos. Entonces hay un cruce de miradas, ¿no? Y la mirada intensa, tremenda que tenía Víctor Raúl le mantuvo la mirada a él, supongo que se imaginaba qué podía ocurrir, y efectivamente ocurrió lo que me imagino, él apostaba a eso, estaba ahí arriesgando el pellejo. Entonces el soldado que lo apuntaba simplemente, se imagina esa mirada, esa cosa que tenía, de energía que radiaba, bajó el fusil y le hizo así, no, que pase, y pasó. ¿Quién es? No, déjenlo pasar. Se libró de haber caído, sabe Dios en qué cosa. Entonces, esa iba a la idea de que también tenía un extraño magnetismo. Digo extraño porque él mismo contaba, por ejemplo, en México, recuerdo mucho que él estaba hablando siendo joven ante un auditorio lleno de gente, y él de repente hizo un gesto, era de grandes gestos, con las manos, con los brazos, hizo un gesto así, él se había dado cuenta, ¿no? Ese magnetismo que puede transmitir y que es de ida y vuelta, ¿no? Con las masas, con un grupo, en un local cerrado, y en un momento hizo un gesto y él lo contaba eso, ¿no? Y dijo, porque nosotros, hizo así. Entonces dice que en el preciso momento en que hablaba fuerte, decía nosotros, levantando la mano, todo el auditorio se paró así como impulsado por una fuerza extraña, ¿no? Eso no es un invento, eso es real, ¿no? Entonces fíjense ustedes, nosotros y él, algo ahí, una cosa extraña de energía, ¿no? Y hablando de energía, por ejemplo, era una persona que creía mucho en las energías de apariciones parapsicológicas, ¿cómo se llama? Él ha contado varias veces cómo, por ejemplo, en una ocasión estaba durmiendo y siente la voz, no recuerdo si era Arevalo o algo así, que le dice, despierta Víctor, huye que te vienen a capturar, y al instante que él salía, entraba la policía y encontraba todavía el colchón y las frazadas calientes. Cosas de ese tipo eran frecuentes. Yo alguna vez le pregunté de dónde venía eso, él decía, bueno, es una manifestación superior y que a él le gustaba estudiar eso, ¿no? Era una cosa curiosa, pero era un hincha de la parapsicología, y él contaba también, bueno, será una de las últimas anécdotas para no aburrir, porque ahí se pueden contar muchas, que fue donde me parece que fue en París, donde una parapsicóloga, una de estas adivinas, entonces él dice que se escondió, no sé por qué, era la idea de ver si adivinaba quién era o qué personaje era, ¿no? Entonces la adivina le pidió, deme algo suyo, entonces él le dio un pañuelo para adivinar, ¿no? Él trazó una cortina y le dieron el pañuelo de Víctor Raúl. Entonces él cuenta eso, habrán no muchos, pero no soy el único, esto lo contaba por ejemplo el grupo de jóvenes de los años 70. Entonces dice que él, quizá algunos de las primas lo recuerdan, si es que esta anécdota la contaba entre tantas. Entonces dice que la señora esta agarró el pañuelo y no pudo, como que no resistió la carga energética del pañuelo. Víctor Raúl nos hacía así, decía que no, esto es, acá hay mucha energía, ¿no? Un poco le incomodó sentirse ante una fuerza tan, qué extraño, ¿no? Miren ustedes, por un pañuelo, la energía que podía transmitir era el pañuelo de Víctor Raúl. Bueno, en fin, habría muchas cosas más, pero quisiera pasar a otro punto luego de este introito con algunas anécdotas personales que he vivido al lado de él. Yo creo que una figura que ha destacado mucho en el terreno político y que ha dejado una huella tan profunda como es el partido, su gran obra, el Partido Aprista. Yo estaba pensando y pienso en varias cosas que incluso las he dicho cuando he tenido oportunidad. Yo creo que en primer lugar debemos recordarlo más, pero no recordarlo como quien recuerda pues algo que ya fue, sino recordarlo haciéndolo presencia en el momento actual, proyectando incluso su pensamiento a futuro, ¿no? Y ahí viene un poco el tema que me habían
encargado que no podía, siendo el 2 de agosto, no podía dejar de ligarlo de este aspecto humano que también debemos testimoniar y reivindicar de Víctor Raúl. Yo creo que tenemos que recordarlo trayéndolo al presente, ¿no? Trayéndolo al presente. Yo siento que a veces, permítame que lo diga casi como una fraterna crítica a todos nosotros, o autocrítica, de la cual él gustaba incentivarnos para que supiéramos pisar tierra, empezando por saber criticarnos a nosotros mismos. Este recuerdo que creo que es importante es ya muy poca gente, cuando uno lee el periódico, encuentran que se habla de todo, pero nadie habla de Víctor Raúl. Eso es lo que quisiera que se haga traerlo al actual. ¿Qué diría Víctor Raúl del mundo actual, del Perú actual, del tiempo presente? Esos ejercicios mentales hay que hacerlos, hay que escribirlos, ¿no? Que volver a hablar de la integración, pero recordar que Víctor Raúl postuló la integración en los 30. Ahora se habla de la revolución social. Víctor Raúl hablaba de la revolución social desde los años 20 y 30, ¿no? Entonces, a veces yo siento que los apristas mismos no traemos al presente a Víctor Raúl, ¿no? Recordarlo y actualizarlo no significa ponerle una velita en el cementerio o algo así, ¿no? Y otra cosa importante es, paralelamente a traerlo al presente, yo llamaría hacerlo universal, ¿no? Yo recuerdo que tuve la oportunidad de estar en Trujillo, y en una ceremonia importante en el municipio se invitó para hablar, y era la época de ahora famoso más que nunca, acá en ese momento alcalde Acuña, y era una de las cosas que yo les decía, ¿no? Víctor Raúl no es propiedad de los apristas. Víctor Raúl tiene que ser propiedad del Perú, tiene que ser peruano, tiene que ser también propiedad de ustedes, claro, sin copiarse, ¿no? Pero Víctor Raúl es de todos, Víctor Raúl es del Perú. Víctor Raúl no puede circunscribirse a un partido, así lo querramos solo para nosotros. No hay que quererlo solo para nosotros, hay que quererlo para el Perú. Hay que proyectar su figura, su imagen, su pensamiento a todos. Y creo que eso todavía es una tarea pendiente, quizá más ahora. Y si no lo fue antes, quizá fue porque se nos culpó o había mucho fanatismo, mucho dogmatismo. Puede ser que eso haya limitado y que haya diferenciado a apristas. Siempre hablaba que el Perú se dividía, se decía entre apristas y apristas y antiapristas, ¿no? Bueno, eso creo que hay que superarlo. Hay tal riqueza en el pensamiento de Víctor Raúl, en el pensamiento aprista, que no se puede limitar solo a los apristas el enarbolar su doctrina o muchas de sus posturas. Entonces, yo creo que esa es una de las tareas que yo diría es importante hacerla, ¿no? Traerlo al presente, y también frente a esta gran orfandad de ejemplos, ¿no? Yo diría, hay que proponer la figura paradigmática de Víctor Raúl como un ejemplo a seguir en muchos campos, ¿no? Un hombre de una cultura tremenda, ¿no? de una memoria extraordinaria, ¿no? De una gran sapiencia. Es un hombre pues, que no debe limitarse a los marcos de un partido. Es un hombre que debe proyectarse, que hay que darlo a los jóvenes, ¿no? Hay que transmitirlo, hay que enseñarle a los jóvenes que no saben mucho de Víctor Raúl. Y si todavía quedamos y vamos a quedar algunos años quienes hemos estado con él, quienes hemos vivido, y podemos dar testimonio de lo que él fue, ¿no? Y creo que de eso se trata, y saber proyectarlo al futuro. Yo quisiera terminar dando esta idea de lo que puede ser el APRA a futuro. Entonces, y eso se proyecta de lo que debe ser el APRA en el presente. Yo haría un resumen, como decía, creo que hay que traerlo al presente. Traerlo al presente no solamente es recordarlo, sino es desarrollarlo más, hacerlo madurar, hacerlo que continúe, que se expanda, que se desarrolle su pensamiento, ¿no? A través de nosotros y de los jóvenes, sus continuadores, ¿no? Que continúe no solamente su legado, sino su presencia, su presente. Segundo lugar, no solamente su pensamiento, sino también su ejemplo. Reivindicar y acentuar la idea de la figura paradigmática, de la figura ejemplar, camino a seguir, huella a seguir, orientación a seguir para los peruanos, ¿no? Este es otro aspecto importante, ¿no? Y habría muchas cosas más que decir, pero un tercer punto fundamental me parece que él
fue otra cosa que no se destaca, un ejemplo de cultura, que los jóvenes vean. Yo siempre se lamentaba que poco leen los jóvenes, ¿no? En el Perú no se lee, decía él muchas veces, ¿no? Leemos las introducciones y muchos vemos gente, como él decía así, ¿no? Con libros, somos de los sobacos ilustrados, porque todo el mundo anda así con su libro, ¿no? Bajo el sobaco. Entonces decía, acá hay sobacos ilustrados, pero no hay gente que lea. Entonces decirle, miren ustedes todo lo que sabía Víctor Raúl, este personaje carismático y paradigmático en el Perú. Bueno, así hay que ser, gente culta como él, gente honesta como él, gente consecuente como él, gente que supo dar un mensaje que era un mensaje de reivindicación, de esperanza, de transformación. Y simplemente concluyo diciéndoles, yo creo que todo eso está vigente. Aún hay que dar ejemplo de moralidad cuando hay tanta corrupción. Aún hay que dar ejemplo de profundidad intelectual cuando hay tanta superficialidad y tan poca seriedad. Aún hay que dar ejemplo de humildad, de austeridad como él la dio. Aunque aún hay que dar ejemplo de pensar en el futuro del país y de pensar no solamente en uno, ni en los bienes materiales, sino de pensar en que hay que proyectarse a futuro pensando en la justicia social, pensando en la reivindicación del indígena, que hay que recrearla, que hay que volverla a reformular. Ya no son los indígenas de los años 20, 30, ¿no es cierto? Hay otra realidad, pues hay que adecuarse a esa realidad, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente algún día, que no sea muy lejano, podamos fundar ese país que él quiso, un país desarrollado, un país con justicia social, un país que sintetiza su doctrina en esta frase de pan con libertad, ¿no? Yo creo que eso es lo que queda pendiente, queda mucho por hacer, ¿no? De aquí a futuro, pensando en los planteamientos de Víctor Raúl. Entonces ahora más que nunca el APRA debe estar vigente, hay que hacerla vigente, así no morirá Víctor Raúl, así seguirá viviendo en nuestras conciencias, en nuestra prédica, en nuestra carne y en nuestra sangre.